Bienvenidos a Historia del Fútbol Mexicano. ¿Sabías que mientras nuestra selección estaba ya en Uruguay, en la primera Copa del Mundo, dos equipos internacionales estaban aquí revolucionando el panorama futbolístico en casa? Así es. En 1931, mientras nuestros jugadores buscaban la gloria mundialista, México recibía la visita del Sportivo Buenos Aires de Argentina y del MTK de Hungría. Dos equipos que, sin duda, dejaron una huella imborrable en el desarrollo de nuestro fútbol. Imagínate la expectación. Dos potencias futbolísticas, cada una con un estilo propio, llegando a un México que apenas comenzaba a profesionalizarse. Empecemos con el Sportivo Buenos Aires. ¿Qué los hacía tan especiales? Bueno, el Sportivo Buenos Aires fue el primer equipo argentino en pisar suelo mexicano y su llegada coincidió con un momento clave en Argentina, el debate sobre el profesionalismo del fútbol. Hasta entonces, muchos jugadores eran amateurs o semiprofesionales. El Sportivo representaba esa nueva era, la de jugador profesional dedicado por completo al deporte. Interesante. Eran como los embajadores de un nuevo modelo deportivo. ¿Y su recibimiento en México? ¿Cómo fue? Desde su primer partido dejaron claro que venían a conquistar. Aplastaron al Necaxa 4-0, luego al Asturias 6-0. Su estilo de juego era una revelación, imagínate. Toque de balón exquisito, pases cortos al pie, una gambeta constante que descolocaba a los defensas. Debió ser un espectáculo. Pero no me digas que fueron invencibles. Bueno, el Club América les plantó cara, aunque al final cayeron por 1-0. Y luego llegó el Atlante. Ah, el Atlante, siempre dando sorpresas. Exacto. El Atlante, con su garra característica, logró vencer al Sportivo en 2 ocasiones. Se convirtió en una especie de vengador nacional, defendiendo el honor del fútbol mexicano. Me imagino los titulares de la época. El Atlante humilla a los argentinos. Algo así. Ya. Pero más allá de los resultados, lo importante es que el Sportivo Buenos Aires trajo consigo una nueva forma de entender el fútbol. Un estilo que priorizaba la técnica, la precisión, el juego colectivo. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Crees que su estilo influyó en la forma en que se empezó a jugar al fútbol en México? Sin duda. Muchos jugadores mexicanos se inspiraron en la técnica y la elegancia de Sportivo. Empezaron a incorporar elementos de ese estilo, a darle más importancia al pase, al control del balón, a la creación de jugadas elaboradas. Hablando de jugadas elaboradas, mencionaste la gambeta. ¿Qué la hacía tan especial? La gambeta argentina era diferente a lo que se veía en México. No era solo velocidad o fuerza bruta. Era una combinación de engaño, cambios de ritmo y una especie de baile con el balón que dejaba a los defensores desconcertados. Como si el balón fuera una extensión de su propio cuerpo. Y hablando de cosas innovadoras, se dice que el Sportivo introdujo en México una jugada que nunca se había visto antes. ¿La bicicleta? Exacto. Imagínate la sorpresa de los aficionados al ver a un jugador elevar el balón con ambos pies y pasarlo por encima de la cabeza de un rival. Era algo totalmente nuevo, desconcertante y espectacular a la vez. Una verdadera revolución para la época. Y ahora me gustaría profundizar un poco más en los resultados del Sportivo Buenos Aires. ¿Podrías compartir algunos detalles de sus partidos? Claro. Su primer partido fue el 5 de febrero contra el Necaxa, como te mencioné, un contundente 4-0. Siguieron con esa racha ganadora, venciendo al Asturias 6-0 el 9 de febrero. Un inicio arrollador. Y contra la El primer encuentro contra el América fue el 16 de febrero. Fue un partido muy reñido, pero el Sportivo logró imponerse por la mínima, 1-0. Sin embargo, el 20 de febrero sufrieron su primera derrota. El Atlante les ganó 2-1 en el Parque España 4. Ahí se rompió el invicto. Pero ¿cómo respondieron a esa derrota? Se recuperaron rápidamente. El 23 de febrero vencieron al Real Club España por 3-0. Luego el 2 de marzo volvieron a enfrentarse al América, esta vez ganando con más soltura 3-1. Parece que le tenían tomada la medida al América. Se podría decir que sí. El 4 de marzo volvieron a vencer al Real Club España, esta vez por un contundente 4-1. Y su último partido fue el 9 de marzo, de nuevo contra el Atlante. Y una vez más, el Atlante se impuso, esta vez por 3-2. El Atlante, la némesis del Sportivo Buenos Aires. Pero más allá de estas derrotas, su impacto en el fútbol mexicano fue innegable. Trajeron un nuevo estilo, una nueva mentalidad y contribuyeron a elevar el nivel de juego en México. Y hablando de elevar el nivel, pasemos ahora al segundo equipo que mencionaste, el MTK de Hungría. ¿Qué los hacía tan especiales? El MTK de Hungría era considerado el segundo mejor equipo de Europa en ese momento, solo por detrás del poderío del fútbol inglés. Y venían precedidos por la gran impresión que había dejado otro equipo húngaro, el Savaria, en una visita previa. O sea que la afición mexicana ya tenía cierta expectativa con respecto al fútbol húngaro. ¿Y qué era lo que tanto fascinaba de su estilo de juego? El MTK representaba la escuela húngara de fútbol, que se caracterizaba por su alto nivel técnico, su dinamismo y su eficacia. Combinaban pases cortos con desplazamientos continuos, creando un flujo constante de ataque.
y sus ataques por las bandas eran letales. Un estilo que sin duda pondría a prueba a cualquier defensa. Y hablando de jugadores, ¿quiénes eran las figuras destacadas de este equipo? Tenían un portero excepcional, Ivan, que transmitía una seguridad increíble bajo los palos. En la defensa destacaba Coxis, un central imponente. Y por supuesto, no podemos olvidar al estratega del equipo, Gustav Seves, quien más tarde se convertiría en una leyenda del fútbol mundial. Un entrenador visionario. Y en el ataque, ¿quiénes eran los encargados de hacer los goles? Su dupla ofensiva era temible, Varga y Calmar, dos delanteros con una gran capacidad goleadora y una complicidad asombrosa dentro del campo. Eran capaces de desarmar a cualquier defensa con su velocidad, su habilidad y su entendimiento mutuo. Un equipo completo. Y en su gira por México, ¿cómo les fue? Su paso por México fue sencillamente arrollador. No perdieron un solo partido. De hecho, establecieron un récord para un equipo extranjero en México al golear a la España por un increíble 10-0. 10-0. Eso sí que es una paliza histórica. Y en los demás partidos mantuvieron esa contundencia. En sus 6 partidos en México demostraron una superioridad aplastante. El 29 de junio vencieron al Atlante por 5-1. Sí, el mismo Atlante que había vencido al Sportivo Buenos Aires. Ni el Vengador Nacional pudo con ellos. Parece que el ETK estaba en otro nivel. El 6 de julio vencieron a Asturias por 2-1. El 12 de julio golearon al Necaxa por 5-0. Al día siguiente, el 13 de julio, llegó la histórica goleada de 10-0 al España. El 19 de julio volvieron a golear al Necaxa, esta vez por 5-1. Y para cerrar su gira, el 20 de julio vencieron al América por 2-0. Una gira perfecta. 6 victorias, una cantidad impresionante de goles y un estilo de juego que dejó boquiabiertos a los aficionados mexicanos. Sin duda, la visita del MTK fue un hito en la historia del fútbol mexicano. Y hasta aquí la primera parte de nuestro análisis sobre la influencia del Sportivo Buenos Aires y el MTK de Hungría en el desarrollo del fútbol mexicano. Pero antes de continuar, me gustaría hacer una pausa. Pero imaginar el impacto que estos equipos debieron tener en los jugadores y aficionados mexicanos. Ver ese nivel de juego, esa técnica, esa táctica. Debió ser como asomarse a una ventana y descubrir un mundo nuevo de posibilidades futbolísticas. ¿Y cómo crees que este impacto se tradujo en la evolución del fútbol mexicano? En varios aspectos. Primero, a nivel técnico. Estos equipos demostraron la importancia del juego colectivo, de la precisión en el pase, del movimiento constante. Hasta entonces, el fútbol mexicano se caracterizaba por un juego más individualista, basado en la fuerza física y la improvisación. Y es decir, que el Sportivo Buenos Aires y el MTK de Hungría trajeron una nueva filosofía de juego, más elaborada, más estratégica. Exactamente. Y esto obligó a los jugadores mexicanos a adaptarse, a refinar su técnica, a pensar más en el juego colectivo. Fue un verdadero cambio de paradigma. Y no olvidemos el impacto a nivel profesional. Mencionaste que el Sportivo Buenos Aires representaba la era del jugador profesional. Claro, la llegada de estos equipos generó un mayor interés por el fútbol en México, atrayendo más inversión y permitiendo la creación de estructuras más profesionales. Se empezó a invertir más en la formación de jugadores, en la creación de ligas más competitivas. O sea que estas giras no solo fueron un espectáculo deportivo, sino un catalizador para el desarrollo del fútbol profesional en México. Exacto. Y hay otro aspecto que me parece fundamental: la construcción de una identidad futbolística propia. Me interesa esa idea. ¿Cómo crees que estos equipos influyeron en la identidad del fútbol mexicano? Al mostrar un estilo de juego diferente al que se practicaba en México, obligaron a los jugadores y entrenadores a reflexionar sobre su propia forma de jugar, a buscar nuevas soluciones, a incorporar elementos de otros estilos, a crear algo nuevo, algo propio. Es como si hubieran plantado una semilla que luego germinaría en un estilo único, una mezcla de influencias que daría lugar al fútbol mexicano que conocemos hoy. Precisamente. Y en este proceso de aprendizaje e innovación, la influencia del Sportivo Buenos Aires y el MTK de Hungría fue fundamental. Y si tuvieras que destacar un elemento clave de esta influencia, ¿cuál sería? Sin duda, la importancia del juego colectivo. Tanto el Sportivo como el MTK hacían énfasis en el pase, la movilidad, la creación de espacios. Esto contrastaba con el estilo individualista que predominaba en México, donde el regate y la habilidad individual eran protagonistas. Entonces, estos equipos no solo mostraron un nuevo estilo de juego, sino una nueva forma de entender el fútbol. Así es, y esta visión, este enfoque en el juego colectivo, sentaría las bases para el desarrollo del fútbol mexicano en las décadas siguientes. Es fascinante cómo la visita de 2 equipos extranjeros pudo tener un impacto tan profundo en el fútbol mexicano. Pero hablando de impacto, mencionaste que el MTK de Hungría estableció un récord al golear a la España por 10-0. ¿Por qué crees que ningún otro equipo extranjero ha logrado replicar esa hazaña?
Bueno, hay varios factores a considerar. En primer lugar, el MTK era un equipo excepcional, con un nivel técnico y táctico muy superior al de sus rivales en México. En segundo lugar, el fútbol mexicano estaba en una etapa temprana de desarrollo, por lo que la diferencia de nivel entre los equipos era más marcada. Es decir, que el contexto histórico también jugó un papel importante. Sin duda. Y no olvidemos que el fútbol es un deporte dinámico, en constante evolución. Las tácticas, los sistemas de entrenamiento, la preparación física, todo ha cambiado mucho desde 1931. Es difícil comparar equipos de épocas tan distintas. Claro, cada época tiene sus propios desafíos, sus propios protagonistas. Y hablando de protagonistas, no podemos olvidar a los aficionados que presenciaron estos partidos históricos. ¿Qué crees que sintieron al ver a estos equipos en acción? Debió ser una experiencia increíble. Imagínate la emoción de ver por primera vez un estilo de juego tan diferente, tan innovador. La sorpresa, la admiración, la pasión. Un verdadero acontecimiento para la época. Y hablando de experiencias, me imagino que nuestros oyentes también tienen sus propias historias y recuerdos relacionados con el fútbol mexicano. Seguro que sí. Nos encantaría escuchar sus anécdotas, sus opiniones sobre estos equipos, sobre su impacto en el fútbol mexicano. Anímense a compartir sus comentarios. Queremos saber qué piensan, qué recuerdos les traen estos equipos, qué les ha parecido este viaje al pasado. Y si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún video, darle like y compartirlo en sus redes sociales. Ayúdenos a difundir la pasión por el fútbol mexicano. Y antes de despedirnos, nos gustaría dejarles una pregunta para reflexionar. ¿Cuál de estos dos equipos, el Sportivo Buenos Aires o el MTK de Hungría, les hubiera gustado ver jugar en vivo? ¿Imaginan poder presenciar en directo la magia de la gambeta argentina o la precisión del juego colectivo húngaro? Sería un verdadero sueño para cualquier aficionado al fútbol. Y con esa imagen en mente nos despedimos por el momento.